Acuérdate que escrito está: después de las vacas gordas, los pastos se secarán, y vendrá un largo periodo de vacas flacas. Guarda, porque el que guarda siempre tiene. Este es un problema que causa muchas pesadillas a los ganaderos. Generalmente el exceso de forraje en una finca lechera coincide con la época de lluvias, cuando se produce más pasto del que los animales pueden consumir. Por el contrario, la escasez de forraje coincide igualmente con las épocas de sequía, que lleva a una disminución en la producción de leche, a la pérdida de peso de los animales, a retrasos en su desarrollo y a una baja en la reproducción. Para evitar esa pesadilla del ganadero, es necesario aplicar el viejo principio de que el que guarda siempre tiene. Es decir, guardar el exceso de forraje que se produce en época de lluvias para proporcionar alimento a los animales durante la sequía y lograr así el objetivo de todo buen ganadero: una producción uniforme durante todo el año. Conservar el forraje para épocas de vacas flacas ya no es un proceso tan complicado y costoso. Actualmente existen métodos sencillos y económicos que cualquier ganadero puede llevar a cabo, sin importar el tamaño de su hato lechero. Uno de ellos es el ensilaje, que vamos a conocer en detalle. ¿Qué es el ensilaje y para qué sirve? El ensilaje es un método muy antiguo de conservación de forrajes que consiste en colocar en silos los productos que se quieren conservar. El silo es una cavidad abierta en el suelo o un depósito edificado sobre el suelo. También puede ser un montón de productos colocados sobre el terreno. El objetivo del ensilaje es conservar el material guardado en las mejores condiciones, de tal manera que no sufra mayores pérdidas nutricionales durante el tiempo que permanezca en ese estado. Es importante tener claro que el ensilaje es un método de conservación, pero no de mejoramiento de los forrajes. Durante el proceso se presenta una pequeña pérdida de elementos útiles. Un ensilaje bien realizado ofrece múltiples ventajas para la alimentación del ganado en épocas de escasez, pues se puede conservar una gran cantidad de forraje por mucho tiempo. Manos a la obra, porque usted también lo puede realizar. ¿Qué se puede ensilar? Generalmente los pastos más apropiados para ensilar son aquellos que producen abundante follaje, que presenten un hábito de crecimiento que permita cosecharlo fácilmente en forma mecánica o manual. Además de los pastos, también se puede ensilar maíz, sorgo y residuos de cosechas. También mezclas de diferentes pastos y mezclas de pasto con leguminosas. Igualmente se ensilan papa y hortalizas forrajeras. ¿Cómo realizar un ensilaje? Hay dos cosas básicas para tener en cuenta al momento de realizar un ensilaje. El material. Es importante que el material que se va a ensilar sea de buena calidad y presente la menor humedad posible. Haga la siguiente prueba. Tome un poco del forraje. Oprímalo para comprobar que no escurre agua. Entonces está listo para ensilar. Si se ensilan materiales muy húmedos, al apisonarlos escurren agua y se generan bacterias que pudren la materia orgánica almacenada, dañando el ensilaje. Al momento de ensilar, se debe colocar una capa del material y luego añadirle melaza o azúcar para que el proceso de fermentación y producción de ácido láctico sea el apropiado. Se debe proceder así hasta el llenado del silo. El lugar de almacenamiento. La condición fundamental del lugar seleccionado para realizar el silo, bien sea entre la tierra o sobre la superficie, es que se pueda impermeabilizar y permita apisonar el material para sacar la mayor cantidad de aire. Es aconsejable limpiar bien el lugar y flamearlo para matar gérmenes que puedan afectar el material a ensilar. El éxito del ensilaje depende de una buena distribución del material, un buen apisonamiento para desalojar la mayor cantidad de aire y tapado adecuado.
El proceso que sufre el material durante el ensilaje consiste básicamente en una fermentación, y la clave consiste en controlar esta fermentación. Veamos por qué. Cuando la planta se corta, sus células siguen vivas y respiran. Igualmente, una gran cantidad de bacterias que necesitan oxígeno para reproducirse continúan multiplicándose. Por eso el objetivo de apisonar y tapar bien el material es disminuir al máximo la cantidad de oxígeno para evitar que estas bacterias indeseables actúen masivamente y dañen la materia orgánica ensilada. Después de algunas horas de realizado el ensilaje, el oxígeno se termina y entonces comienzan a actuar bacterias que no necesitan oxígeno. Bacterias anaeróbicas, que producen ácido láctico en grandes cantidades, con el cual se incrementa la acidez del material hasta lograr un pH de 4.2 o menos cuando desaparece la actividad bacterial, conservándose el forraje en forma ideal. Este proceso dura de 2 a 3 semanas, y si no se permite la entrada de aire, se puede conservar el forraje por años. Tipos de silos. Existen tipos de silos, de acuerdo con su ubicación en el suelo, el tipo de construcción y el tamaño. Silos aéreos o de torre. Construidos en diversos materiales, permiten una buena calidad del producto, pero requieren maquinaria especial para el proceso de llenado y vaciado. Subterráneos. Se construyen en su totalidad dentro de la tierra, en suelos bien drenados. De montón, que veremos en detalle más adelante. Horizontales, búnker o trinchera. Son longitudinales, abiertos en uno o los dos extremos, con una leve inclinación para facilitar el apisonamiento del forraje. Sus muros y el piso pueden ser construidos en ladrillo, bloques de cemento, piedra, concreto o madera y con canales laterales para un buen drenaje. Ensilajes prácticos para su finca. Existen también otros métodos prácticos de bajo costo y de fácil implementación. Silos de bolsa. Se hacen utilizando los empaques de fertilizantes, concentrado y otros tipos de empaques que pueden resultar en la finca, como canecas de plástico o metal, tanques viejos, etc. Básicamente se debe forrar bien en plástico el empaque que se vaya a utilizar. Luego se llena con pasto o forraje picado, teniendo la precaución de que no queden bolsas de aire en los extremos inferiores. La compactación se hace con un pilón o con cualquier método. Cada vez que se compacta una capa de pasto de aproximadamente 20 centímetros, se aplica melaza, como en los otros tipos de silos. Cuando se completa el llenado, se cierra herméticamente. Primero la bolsa plástica y luego el empaque, tratando de extraer la mayor cantidad de aire posible, y se almacena en un lugar cubierto y protegido de roedores. Un empaque comercial de 50 kilos puede almacenar entre 35 y 40 kilos de ensilaje de buena calidad. Este método resulta también muy práctico para utilizar solo la cantidad requerida en cada caso para la alimentación del ganado. Silo de montón. Es un silo muy práctico y bastante utilizado que se hace directamente sobre la tierra, sobre una tela asfáltica o un piso de concreto. En primer lugar, se debe escoger un sitio apropiado, de fácil acceso y que permita la recolección del forraje, su apisonamiento, como que el drenaje y el tapado. Se procede a extender el forraje picado en el área calculada de acuerdo con la cantidad de material a ensilar. Se procede entonces a apisonar el follaje para desalojar la mayor cantidad de aire posible. Luego se le agrega melaza o azúcar para facilitar la fermentación. Este procedimiento se repite hasta apisonar todo el forraje que se requiere guardar. Por último, se tapa herméticamente con un plástico que se asegura al piso
y se hacen las zanjas de drenaje para garantizar que el follaje ensilado permanezca seco en caso de lluvia. Silo líquido. Un novedoso método de ensilaje líquido permite la conservación por largo tiempo de sobrantes de cosechas de papa, zanahoria, yuca, cuando estos productos tengan precios muy bajos o estén afectados por plagas, pues sirven para la alimentación del ganado en época de escasez de pastos. Este silo es muy práctico y de fácil realización. Veamos. Se necesita un recipiente para picar el material a ensilar, en este caso papa, un instrumento para picar, una caneca o cualquier recipiente para realizar el ensilaje, melaza, agua y aceite común de cocina. Se pica adecuadamente la papa. En la caneca del ensilaje se coloca la melaza mezclada con agua. Luego se incorpora la papa picada. Y se añade agua suficiente para cubrir completamente el material picado. Y por último, se añade el aceite de cocina que forma una capa que impide completamente la entrada de aire. Si se almacena bajo cubierta no es necesario taparla. La tapa se utiliza para protegerlo de la lluvia. Con este método de ensilaje, el material guardado puede usarse a los 15 días, pero se puede conservar por meses y años. Basta con sacar el aceite que lo recubre, utilizar la cantidad que se quiera y volver a colocar la capa de aceite. Tenga en cuenta que nutricionalmente 4 kilos de papa equivalen a 1 de maíz. Alimentación de bovinos con ensilaje. La alimentación está directamente relacionada con el valor nutritivo del ensilaje, el cual depende de su composición química y digestibilidad. Además, la cantidad de ensilaje consumido depende del tamaño del animal, de la raza, del contenido de nutrientes y de la gustosidad del mismo. Veamos el consumo diario de ensilaje por bovino, según su estado productivo y edad de los animales. Vacas en producción, de 30 a 50 kilogramos día. Vacas secas, 30 a 40 kilogramos día. Novillas de 360 kilogramos, de 25 a 35 kilogramos día. Novillas de 300 kilogramos, 20 a 25 kilogramos día. Cualquiera de estos métodos de ensilaje le permite contar con una buena proporción de alimento para su ganado en época de escasez o de sequía, para que usted pueda dormir tranquilo.